a todos, vamos a comenzar este nuevo vídeo de la lección 5b que dedicaremos a los templos funerarios de Tebas Oeste. En Tebas Oeste destacan dos montañas. Por un lado el Kur, que desde la perspectiva del Valle de los Reyes tiene forma piramidal, y por otro lado la llamada Corona de Tebas, donde se asienta el templo de Mentuhotep III, un templo dedicado al dios Horus. Entre la llanura aluvial a los pies del comienzo de estas montañas tenemos toda una serie de templos funerarios del Imperio Nuevo. Estos templos funerarios eran llamados casas o templos de los millones de años. Este es su nombre original por parte de los egipcios. Y se sustentaban gracias a fundaciones realizadas en vida por los faraones, a los cuales, una vez muertos, se les debía rendir un culto funerario. En este panorama de Tebas Oeste, en primer lugar, encontraríamos en el extremo sur el templo funerario de Ramsés III, que es el que os señalo ahora. A continuación, el templo del faraón Ay y Horemheb de finales de la dinastía XVIII. Tal vez haya alguna vinculación original con Tutankamón en este emplazamiento, pero las inscripciones de momento nos hablan de Ay y Horemheb. A continuación, el templo de Amenhotep, hijo de Hapu, un sabio de época de Amenhotep III, cuyo templo funerario es incluso de mayores dimensiones que otros dos templos situados justo a derecha e izquierda que suelen vincularse a Tutmosis I y Tutmosis II. Después tendríamos el templo funerario de Amenhotep III. A continuación, el templo funerario del hijo de Ramsés II, Mereptah. Le sigue el templo funerario de la reina faraón Tausert, el de Tutmosis IV, el templo funerario de Ramsés II, a continuación el de Amenhotep II y algunos más que quedan hacia el norte. Pero si ahora nos vamos a Der el Bahari, evidentemente encontraríamos el famoso templo funerario de la reina faraón Hatshepsut y junto a ese templo de la dinastía XVIII el de Mentuhotep II de la dinastía XI y también otra estructura de Tutmosis III. Y después en este pequeño valle encontramos pues los inicios de lo que iba a ser un templo funerario de Amenemhat I, si bien en otro momento ya comentamos cómo este emplazamiento se abandonó al hacerse su pirámide y su complejo funerario en la zona de El List, en el norte. En este mapa podemos observar bien cuál es la posición de los templos funerarios rodeados de todas estas necrópolis tebanas. Los templos funerarios, si nos fijamos, se sitúan en su inmensa mayoría en la zona desértica, no en la parte verde de la llanura aluvial, por dos razones básicas. Por una parte, porque la llanura aluvial es una zona peligrosa para la arquitectura, en el sentido de que todos los años se ve sometida a una inundación que haría flaquear los cimientos de estos templos. Y por otra parte, porque la llanura aluvial es la zona cultivable, con lo cual sería ilógico construir en esta zona en detrimento de los cultivos. Sin embargo, sí que hallamos un templo en la llanura aluvial, es el de Amenhotep III. El que está situado más al norte, el de Seti I, nuevamente está en la zona desértica. Solo el de Amenhotep III está en la llanura aluvial. De todos los templos funerarios de Tebas Oeste, destaca el de Ramsés III. El nombre del templo de Ramsés III, el nombre original egipcio, es Casa o Templo de los Millones de Años del Rey del Alto y Bajo Egipto, Usermatra Meriamón, en el dominio de Amón al oeste de Tebas. Este nombre bien largo es el original de este complejo que nosotros llamamos Medinet Abu y en el que en otro tiempo estuvo el poblamiento de Yemes. Es una zona arqueológica muy interesante que fue excavada en los años 20 y 30 por el Instituto Oriental de Chicago. Démonos cuenta que los muros perimetrales de este complejo nos están marcando una superficie de 210 por 315 metros de lado, es decir, unos 66.000 metros cuadrados de extensión.
Y este muro originalmente medía, se conserva bastante bien, pero originalmente medía 19 metros de altura y su base se calcula que era de 10 metros de anchura. Tanto al este como al oeste tenía dos grandes puertas de entrada. Estas puertas, bueno, de ellas se conserva bien la del este, y en este caso estaríamos hablando de un portalón de 22 metros de altura que sigue una tipología de tipo sirio. Fijémonos en la foto de la derecha. Está centrada, es una vista cenital de lo que es el templo propiamente dicho. Encontramos en la parte inferior lo que es el pilono de entrada, al que le sigue un primer patio. Después continúa con una segunda estructura a modo de pilono, un segundo patio, y a partir de aquí, tras un pequeño pórtico que no podemos ver en imagen, sí que vemos las bases de numerosas columnas. Esto es una sucesión de salas hipóstilas que nos llevarían a el lugar donde se rendiría culto al dios Amón y también los laterales culto al faraón difunto. Toda esta zona tiene más de 55 cámaras, entre ellas la cámara del tesoro y cámaras dedicadas a otras divinidades. Este es el pilono de entrada del templo, con las características básicas que todos conocemos, nichos para incluir los grandes mástiles de los que penden banderolas, esa especie de ventanitas que en realidad eran los huecos donde se insertaban las grapas de bronce que agarraban los grandes mástiles, y la decoración del faraón destruyendo a sus enemigos, es decir, marcando la destrucción del caos y la supervivencia del orden, ¿no? Este pilono mide 27 metros de altura, 65 metros de longitud, lo cual es una estructura por sí misma realmente impresionante. Pero hallamos más estructuras en el templo funerario de Medinet Abu, como son, por ejemplo, el Palacio Real, que es un palacio simbólico asociado al templo, otros edificios, almacenes, etcétera, que quedarían incluidos dentro del muro del templo, hoy en día prácticamente desaparecido en su totalidad. Pero claro, hay otras estructuras que no pertenecen al templo propiamente dicho de Ramsés III, como son las capillas de las divinas adoratrices del dios Amón, mujeres muy importantes e influyentes, en este caso de la época de la dinastía 25, finales del tercer periodo intermedio, inicios de la época saíta. Y después también tenemos, por ejemplo, el templo de la dinastía 18, por lo tanto anterior al de Ramsés III, en cuya base parece que hubo en origen un templo de la dinastía 12 dedicado a la Ogdoada. Y justo a la izquierda de la imagen, debajo de la carretera, encontraríamos el muelle perfectamente conservado, excavado por Hugo Holscher, ahora, como digo, bajo de la carretera, pero que nos muestra una realidad, y es que los templos funerarios estaban conectados mediante canales con el Nilo. Podéis hallar planos, imágenes, etcétera, de este templo en la publicación de Hugo Holscher sobre el templo funerario de Ramsés III. Justo al norte del templo de Medinet Abu hallamos el de Ay y Horemheb, a continuación el de Amenhotep, hijo de Hapu, asociado a estos dos edificios que ya había mencionado, vinculados quizás a Tutmosis I y Tutmosis II, y después ya un gran templo como es el de Amenhotep III, este templo en la llanura aluvial. Es un templo realmente enorme. En origen tenía cerca de 385.000 metros cuadrados. La distancia entre la parte frontal y la parte posterior del muro que rodeaba todo el templo prácticamente podía llegar al kilómetro de longitud, y en el frente del templo lo único que queda de él son los dos grandes colosos. Son colosos que sin la base miden cerca de 18 metros de altura, pesan 1000 toneladas cada uno, y son obras, sabemos incluso el autor, son obras del escultor Men, que es el padre del famoso escultor Beck de época de Akenatón. Fijémonos en estas imágenes, son preciosas, ¿verdad? Tenemos los colosos rodeados del agua de la inundación. El dibujo es de mediados del XIX, de David Roberts, y la fotografía también de mediados, en este caso del siglo
20. Bueno, la inundación llega a ocupar la superficie del lugar donde se había construido el templo. Esto indica que la estabilidad del templo quedaba en entredicho. ¿Por qué a los arquitectos se les ocurre construir un templo en un lugar que presenta tantos problemas? La respuesta nos lleva al campo de lo simbólico. Lo que se pretende hacer aquí es hacer del templo funerario de Amenhotep III la colina primordial, como en la mitología egipcia, la colina primordial que emerge de las aguas del Nun, del océano primordial. Y este es el efecto que aquí se conseguía cada año, pero que finalmente llegó a la ruina de este templo. Podéis hallar información del templo en estos dos enlaces que os indico. Al norte del templo de Amenhotep III hallamos el de Merneptah, a continuación el de Tauser, el de Tutmosis IV, el del príncipe Watchmose, el Rameseum de Ramsés II, pero centrémonos ahora un poquitín en el de Mereptah, el hijo de Ramsés II. Las estructuras que veis aquí son las básicas de un templo funerario. Primer pilono, primer patio. Segundo pilono, segundo patio, a los que se accede a través de pequeñas rampas. Vamos ascendiendo en altura. Recordad siempre que el Sancta Sanctorum está en una posición más alta, también vinculado al simbolismo de la colina primordial, donde el lugar principal de la colina es obviamente el lugar más alto, es su cima. Bien, tras el segundo patio hallamos en este caso, dos salas hipóstilas, el Sancta Sanctorum al final, y rodeando esta estructura central, almacenes, pero también un palacio, tal y como vimos en el templo de Medinet Abu. El resultado de las excavaciones de este templo es magnífico. Aquí ha trabajado un equipo suizo que ha realizado una obra realmente muy positiva para la conservación de este templo. Podéis hallar información del mismo en esta página. El siguiente templo funerario es el Rameseum, llamado así por Champollion. Es el templo funerario de Ramsés II, con los mismos puntos básicos: sucesión de dos pilonos, primer pilono, primer patio, segundo pilono, segundo patio, y salas hipóstilas que nos llevan finalmente a la parte más sagrada. Todo esto asociado a una gran cantidad de almacenes y a un palacio, y rodeado evidentemente por un muro. Fijémonos en esta estatua. Esta estatua destruida se sitúa en el segundo pilono del templo funerario de Ramsés II. Esta estatua la encontró aún perfectamente dispuesta en su posición Diodoro Sículo en el siglo I a.C. Y Diodoro Sículo dijo que leyó una inscripción en su base en la que hablaba de Osimandias, rey de reyes. Este Osimandias es evidentemente Usermatra, que es el nombre de entronización de Ramsés II. Este enorme coloso alcanza los 18 metros de altura. A esto hay que sumar la base, obviamente, con lo cual imaginémonos las dimensiones que podía adquirir esta estatua. Más allá hallamos el segundo patio, hacia la izquierda, en el que se encontraba otro coloso, en este caso de dimensiones más modestas, que corresponde a una figura de Ramsés II, cuya parte superior, cuyo torso, fue llevado, tal y como aparece en ese dibujo de la derecha, fue llevado por Giovanni Battista Belzoni en 1816 a Londres y hoy expuesto en el Museo Británico, y desde luego, pues, como vemos en la imagen de la izquierda, es una de las piezas estrella del Museo Británico, esa preciosa imagen de el rey Ramsés II. Tras el segundo patio encontramos la primera sala hipóstila. Fijémonos en los capiteles del eje central de esta sala. Son capiteles abiertos, mientras que los que quedan a la derecha, de menor tamaño, son capiteles cerrados. Recordemos lo que ya explicamos en la sala hipóstila de Karnak. La parte central es la que se ve bañada por los rayos de luz gracias a los claustra, a las ventanas de piedra, y por lo tanto la flor se abre y crea este capitel abierto, ¿no? Intentando recrear lo que dicta la propia naturaleza.
Alrededor tenemos los almacenes. Los almacenes presentan bóveda de cañón. ¿Quién dijo que la bóveda de cañón es un invento de otras civilizaciones más tardías? Bueno, pues aquí lo tenemos aún perfectamente conservado. Es una bóveda de cañón hecha a partir de adobes. Lo interesante es que aquí se calcula que podía contener en total cerca de 16 millones y medio de litros de cereal, que serían capaces de sustentar a cerca de 3.500 familias. Por eso, cuando se produjeron las huelgas famosas de época de Ramsés III, los trabajadores protestaron delante de los templos funerarios porque sabían que allí había una gran cantidad de cereal conservado. Al norte del Ramesseum hallamos el templo funerario de Amenhotep II, y un poco más hacia el norte encontraríamos el templo del joven rey Siptah de finales de la 19, y a continuación el templo funerario de Tutmosis III llamado Henket Ang, que fue estudiado en 1906 por Legren y Weigel, en 1939 por Rique, y en fechas recientes, aún siendo objeto de estudio y excavación y limpieza, por parte de la española Miriam Seco. Precisamente de este último proyecto podéis encontrar información en la página que os indico. Y ya por último, cabe citar, aunque sea de esta manera breve, el templo funerario de la reina Hatshepsut, templo llamado originalmente Yeser Yeseru. Es un templo distinto a los demás, un templo que se integra en el paisaje del circo de Der el Bahari, y que tras su sucesión de terrazas, que vemos a la izquierda, terrazas y pórticos, nos lleva a través de una calzada de 13 metros de anchura y 400 metros de longitud al Templo del Valle, que ya quedaría situado junto a la llanura aluvial y conectado al río Nilo. Esta calzada, esta avenida, por supuesto, debía estar decorada con esculturas de la reina, árboles, etc. Podéis encontrar mucha información de este templo en estas obras que os indico en la pantalla. Y el templo situado más al norte es el de el rey Seti I, el faraón padre de Ramsés II. Este templo también corresponde a la misma estructura que hemos comentado hasta ahora, con esa sucesión de pilonos, patios, salas hipóstilas, palacio real asociado y almacenes situados alrededor de toda esta estructura, pero dentro del recinto del templo. Este templo se halla en una posición tan al norte que nos lleva prácticamente a la carretera que da acceso al Valle de los Reyes.